Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en otra edición de Delfinoco. Bueno, no estamos en naranja el día de hoy, estamos en una edición especial, ¿no? Estamos en la tercera edición especial de las elecciones en los Estados Unidos que se están celebrando y que está muy cerca a llegar a un conteo final. Hasta el momento, el último conteo, el candidato Biden va ganando con 264 votos electorales, muy cerca a llegar a los 270, que es la meta para convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos, mientras que el presidente Trump suma 214. Tan solo tendría que ganar Nevada para ya convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos, y hay la probabilidad de que el día de viernes, cuando se abran los votos de Pensilvania, muy pronto pueda confirmarse que también gane en Pensilvania. Todavía no se sabe, falta mucho todavía para llegar a los votos o el resultado final, pero con tan solo llegar a ganar Nevada, que podría darse el día de hoy, podría ganar la presidencia de los Estados Unidos. Vamos rápido con las noticias más importantes y luego vamos a dar paso a nuestros invitados del día, que también son grandes analistas, especialistas. Tenemos al ex ministro de Economía Argentina, Domingo Cavallo, Cavallo, que ahora vive en Washington, D.C., que está desde Washington, D.C., conectándose con nosotros, y quien ha sido profesor de la Universidad de Nueva York. Además, también tendremos al analista económico, periodista económico, Damián Ipache, desde Argentina, desde Buenos Aires. Rápidamente, las noticias más importantes. Donald Trump judicializa los comicios y pide recuento en Wisconsin. En Estados Unidos también concretó hoy su salida del Acuerdo de París, pero un triunfo de Biden podría revertir la decisión. Esto podría darse muy pronto. Joe Biden dio vuelta a la votación en los estados clave, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Además, afirmó: es claro que seremos ganadores en Pensilvania muy probablemente, como dije ya. La bolsa sube en el mundo en medio del final incierto de las elecciones en los Estados Unidos, y es que todavía no se llega a una decisión final, pero esperemos que se lleven las cosas con calma luego de que se escoja o se defina quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, y que la bolsa no vaya a responder de manera negativa. Un agradecimiento rápidamente a nuestros sponsors: Cámara de Comercio Hispana de Maryland, Eric and Associates y Fides Tech Solutions. Vamos rápidamente ahora con Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de la Argentina desde Washington. ¿Cómo se encuentra, Domingo? Bienvenido. Muy bien, gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Domingo. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con usted el día de hoy y poder conocer sus perspectivas en estos momentos. ¿Cómo está viviendo las elecciones el día de hoy desde Washington? Bueno, un poco sorprendido. Todas las encuestas decían que iba a ganar Biden con un gran margen, y bueno, y están ahora disputando voto a voto, ¿no? Aparentemente, cuando se terminen de contar los votos, va a ganar Biden, pero está este problema de la denuncia de fraude que está haciendo Trump, así que yo pienso que va a haber algunas semanas de incertidumbre, pero supongo que terminará siendo elegido y designado presidente Joe Biden, ¿no? Claro que sí. Y el comercio entre Argentina y los Estados Unidos, ¿cómo podría variar si es que el presidente Biden tomara el poder? ¿Podría haber algún cambio en la política, cómo se ha estado llevando las relaciones con Argentina? No creo. Yo, en materia de comercio exterior de Argentina, los problemas que Argentina tiene se derivan más bien de su propio manejo y no de restricciones o inconvenientes que le pongan los países del exterior, y en particular los Estados Unidos, ¿no? Algunos dicen que con Biden va a ser más fácil, por ejemplo, volver a exportar biodiesel y cosas por el estilo, pero yo creo que no va a haber un gran cambio en ese sentido.
Me da la impresión que hacia el mediano y largo plazo sí puede haber efectos, porque probablemente Biden vuelva a la tradición de buscar mecanismos más multilaterales para lograr acuerdos a nivel global, y eso puede ser favorable para, en general, los países de América Latina y para Argentina en particular. Pero Argentina, en cualquier caso, necesita resolver sus muchos problemas internos. No creo yo que los cambios que se puedan producir en la economía global vayan a afectar mucho el curso de los acontecimientos dentro de Argentina. Yo creo que vamos a estar en los próximos años muy, muy dedicados a tratar de resolver los muchos problemas que tenemos allá. Justamente tenemos una pregunta en referencia a eso. Tuvimos hace poco la suerte de leer un artículo en el cual usted hace para Bloomberg una referencia a que el tipo de cambio, o bueno, la moneda argentina podría salvarse de una devaluación utilizando el chip. ¿Podría explicar a qué se refería? Bueno, Argentina desde septiembre del año pasado tiene un sistema cambiario muy complejo. Tiene un sistema de controles de cambio que popularmente se denomina el cepo, que obliga a que todas las divisas que generan las exportaciones sean vendidas a ese mercado oficial. Desde ese mercado oficial el Banco Central vende las divisas que necesitan los importadores, y hasta hace poco vendía también hasta $200 por persona por mes para ahorrar. Eso se ha restringido bastante, todavía algo pueden comprar algunas personas, pero se ha restringido mucho. Además, ha dispuesto también una restricción respecto de los pagos financieros de las empresas que tienen vencimientos de capital o intereses por deudas en dólares, con el exterior, por supuesto, donde el Banco Central solamente le vendería el 40% del valor de esas divisas, de esas deudas, ¿no? Eso es una muy mala decisión del Banco Central, porque es como obligar a todo el sector privado a reestructurar sus pasivos o pagarlos con dólares que no puede conseguir, y mucho menos al precio del tipo de cambio oficial, ¿no? Así que ese fue un error grave que cometió el gobierno y que yo espero que lo corrija en los próximos meses o días, en lo posible. Pero además de esto, de un mercado oficial que es donde el tipo de cambio lo controla obviamente el Banco Central, y donde se produce una mini devaluación diaria o semanalmente, al ritmo más o menos de la inflación. Es decir, la política es mantener el tipo de cambio oficial en términos reales más o menos constante, ¿no? Por supuesto, todas las divisas que no se pueden comprar en el mercado oficial, los operadores tratan de conseguirlos en otros mercados. Hay un mercado que se llama de contado con liquidación, que es compra y venta de bonos en pesos y en dólares, a través del cual alguien que necesita poner dólares en el exterior o pagar dólares en el exterior puede comprar en ese mercado, pero le cuesta, por ejemplo, 140, 145, 150 pesos por dólar. También hay una forma que es lo que se llama el dólar bolsa, que es muy parecido a lo del contado por liquidación.
Y después, como siempre que hay controles, hay un mercado paralelo que en Argentina se denomina blue, ¿no? Ese mercado recepta todas las inquietudes y la incertidumbre de los operadores, y había estado subiendo muchísimo, había llegado a prácticamente 190 pesos, ¿no? Una gran brecha con respecto al mercado oficial. Últimamente ha bajado el precio del dólar en el mercado blue como consecuencia de una intervención que está haciendo el Banco Central o el gobierno, diríamos, a través de la venta de bonos en dólares que tiene en un fondo que administra la ANSES, y eventualmente también venta de dólares, de bonos en dólares que tienen el activo del Banco Central. Pero eso es una forma de endeudamiento muy cara para el gobierno y es una forma de intervención que no se va a poder mantener mucho tiempo, ¿no? Ahora, todo el mundo, frente a esta gran brecha que hay entre el mercado paralelo y el mercado oficial, y el hecho de que en el mercado oficial hay cantidades muy limitadas de divisas que se puedan disponer, sostiene que el gobierno debería producir una devaluación. No se refieren a la devaluación diaria o semanal, sino un salto devaluatorio en el mercado oficial. La idea es que de esa forma se podría cerrar la brecha. Lo que yo sostengo es que la gran brecha que hay es fruto de incertidumbre por la falta de definiciones en materia de política fiscal, de política monetaria, y también por grandes distorsiones que hay en los precios relativos de la economía argentina. Por ejemplo, todo el hecho de que están congeladas las tarifas de servicios públicos, de que el gobierno controla precios, hace que muchos precios claves de la economía estén más atrasados que este tipo de cambio oficial. Y si se corrigiera el tipo de cambio oficial, si hubiera una devaluación en el mercado oficial, sin haber corregido previamente todos estos atrasos de otros precios que tienen el defecto de generar déficit fiscal porque obligan al gobierno a pagar subsidios, por ejemplo, a las empresas prestadoras de servicios públicos, lo que terminaría pasando es algo que ocurrió en el año 1975 en Argentina, que se conoce con el nombre del Rodrigazo, que fue una explosión inflacionaria porque finalmente el gobierno, después de la devaluación, tuvo que ajustar todos esos precios atrasados y, por supuesto, se creó una gran conflictividad social adicional a la que ya existe y prácticamente se desató un proceso inflacionario muy, muy agudo. Por lo tanto, yo creo que lo más probable, y me parece que es lo que el gobierno está intentando hacer ahora, es seguir con un ritmo de devaluación en el mercado oficial más o menos par y paso con la inflación, comenzar a corregir los atrasos de otros precios para tratar de disminuir la necesidad de pagar subsidios y de esa forma poder producir algo de ajuste fiscal y también ir tomando medidas que le permitan controlar mejor el gasto público y apuntar a un menor déficit fiscal y de esa forma estar preparado para negociar un programa con el Fondo Monetario Internacional. No es seguro que esta estrategia vaya a dar necesariamente buen resultado, pero es algo que razonablemente el gobierno tiene que intentar, ¿no? Y yo sostengo que lo va a intentar y por eso me parece que no va a haber un salto devaluatorio, salvo que en la negociación con el fondo
finalmente sea el fondo el que exija ese salto. Yo creo que el fondo lo va a pensar dos veces antes de pedir así un ajuste devaluatorio en el mercado oficial, si es que no se han corregido antes todos los atrasos de otros precios, porque va a tener la experiencia de lo que pasó durante el gobierno de Macri. En la segunda negociación que hizo el gobierno de Macri con el fondo, que fue apenas 2 o 3 meses posterior a la primera negociación, el Banco Central había logrado estabilizar el tipo de cambio prácticamente sin uso de reserva, diciendo que estaba dispuesto a vender a un determinado tipo de cambio todas las reservas que fueran necesarias, pero el mercado le creyó y sin que saliera a vender ninguna reserva, había logrado estabilizarlo al tipo de cambio en 25 pesos por dólar. En la negociación con el fondo le exigió que dejara flotar, que removiera ese anuncio de que estaba dispuesto a vender todas las divisas que fueran necesarias a 25, que dejara flotar y se lanzó el rumor de que el fondo quería que hubiera más devaluación. Y hubo más devaluación, pero esa mayor devaluación aumentó el déficit fiscal porque dejó más atrasado que antes a todos los precios y tarifas del sector público, obligó al gobierno a pagar subsidios más altos y bueno, y todo eso se fue enredando para terminar en una situación mucho más compleja como la que existió a fines del año 2019, es decir, cuando se produjo la transferencia desde el gobierno de Macri al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Yo pienso que el fondo también va a reflexionar sobre esa experiencia reciente y por lo tanto me parece que no va a exigir un ajuste cambiario en el mercado oficial, va a exigir sí que se avance lo más rápidamente posible en el ajuste fiscal, de tal forma de que vaya convergiendo el tipo de cambio libre al nivel que tenga el tipo de cambio oficial, de tal forma que en algún momento que habrá una unificación del mercado cambiario, una liberalización completa del mercado cambiario, no se produzca un salto devaluatorio desorganizador de la economía, ¿no? En fin, esto es lo que no necesariamente va a ocurrir eso, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Usted cree que puede llegar a influir el presidente que gane en los Estados Unidos en la decisión del fondo, en la negociación con la Argentina? Eso también quería saber su opinión. Yo no creo porque en realidad durante el gobierno de Trump obviamente hubo un apoyo explícito para que el Fondo Monetario le diera muchos recursos a Argentina, pero ya ahora haga lo que haga el gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario no va a poder dejar de aplicar las normas y las reglas con las que normalmente se maneja, ¿no? Además, yo no creo que en este momento el gobierno de los Estados Unidos considere al caso argentino como prioritario. En todo caso, como ya se terminó la reestructuración de la deuda, no hay un problema de default inmediato. Lo que hay es la necesidad de que Argentina haga los ajustes internos que son indispensables para que logre estabilidad y crecimiento de su economía. Y el gobierno de los Estados Unidos, sea quien sea el secretario del Tesoro y los funcionarios que miren la realidad de las economías emergentes, no van a ver a Argentina como un caso que necesite definiciones y apoyos urgentes. Y la última,
los demócratas, para usted, ¿ganarán en ambas cámaras y la presidencia? Así ya lo liberamos, pues sabemos que tiene un compromiso. No, yo creo que está claro que los republicanos van a retener el Senado, ¿no? Y a mí me parece que es saludable en general. Sería bueno también que ocurriera en Argentina, que los ejecutivos tengan controles a partir de que no tengan a su favor todas las cámaras del Congreso, ¿no? Yo creo que los republicanos van a retener el Senado y bueno, van a tener que negociar, ¿no? Y la negociación me parece que alrededor de las leyes y de las decisiones que se toman en los países normalmente ayudan a que no haya cosas extremas que prácticamente puedan poner en peligro el funcionamiento normal de las instituciones del país, ¿no? Así que yo creo que posiblemente se mantenga el Senado como republicano y no creo que eso vaya a entorpecer el funcionamiento de un gobierno demócrata, ¿no? Muchas gracias, Domingo, por darnos estos minutos para poder conversar con usted y conocer sus perspectivas. Ojalá que podamos tener pronto para un análisis con más tiempo y poder analizar también tanto América Latina, Argentina, los Estados Unidos, que bueno, obviamente que está un tiempo en los Estados Unidos y un tiempo en Argentina. Creo que sería un lindo programa para analizar un poquito las perspectivas de cada país y ver cómo Argentina le puede vender más a los Estados Unidos y cómo América Latina también puede entrar más en el mercado americano. Muy bien, muy bien. Sí, fue una lástima que América Latina haya desaprovechado la oferta que le hizo en el 2005 el gobierno de Bush para avanzar hacia el libre comercio a nivel de todas las Américas, ¿no? Lamentablemente fue en la reunión de Mar del Plata, con Néstor Kirchner como presidente de Argentina, y donde hicieron la contracumbre y echaron por la borda esa iniciativa que hubiera sido muy buena para toda América Latina. No sé cuándo se va a volver a pensar en esos términos. Muy bien. Si hubiese estado como ministro de Economía, lo hubiese aceptado sin duda, ¿no? Bueno. Muy bien. Le mando un abrazo grande. Gracias. Gracias por participar en el programa. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Domingo Cavallo, ex ministro de Economía argentino, desde Washington. Muchas gracias. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante, poquito, ¿no? O sea, habló de todo. Conocer sus perspectivas, el reconocidísimo economista, ex ministro de Economía argentino, quien llevó a la Argentina al 1-1, como dicen, ¿no? Cuando el dólar y el peso argentino valían 1 y 1. Era es muy reconocido y un respetado asesor hoy en día, consultor para empresas aquí en los Estados Unidos y, por supuesto, en otras partes del mundo. Vayamos ahora también con nuestro siguiente invitado. Tenemos... Igual, una sola cosa que te quiero ahí dejarme un bocadillo antes de pasar al siguiente invitado, que bueno, que al público obviamente que voten la pregunta, o sea, que está clave, o sea, la pregunta para votar, si creen que los demócratas ganarán ambas cámaras y la presidencia. Creo que eso está bueno para interactuar un poquito con el público y después ver al final del programa cómo... O sea, los votos, a ver cómo opinan. Comenten, queremos saber qué es lo que piensan, a ver si es que los demócratas podrían ganar ambas cámaras y la presidencia en estas elecciones. Ahora sí, vayamos rápidamente con nuestro siguiente invitado. Tenemos a también Damián Dipache, periodista especializado en economía, quien se conecta con nosotros desde Buenos Aires. Está conectando en estos momentos, parece que hay un retraso en la conexión. Sí, pues sí, ya está entrando la conexión. Muy bien, bienvenido Damián, ¿cómo te encuentras? Buenas noches Giovanni, Lionel, ¿cómo les va? Un placer estar acá.
Muchas gracias. Damián, muchas gracias. Una vez más en el programa. Un placer, un placer. Muy pegado, viendo el mapa de las elecciones, todo un rojo en el centro y azul a los costados vendría a ser, ¿no? Sí, creo que el que mira, o sea, y no tiene mucha noción de cómo es las elecciones en los Estados Unidos, a simple vista parecería que ganara Trump. O sea, es más, o sea, yo hoy a la mañana me desperté y vi el mapa y lo primero que le mandé un mensaje a Giovanni y digo, bueno, ¿está Trump a la cabeza? Y me dice, no, está Biden. O sea, ¿cómo? Así Bueno, es. nada, a ver. Varía dependiendo del número de votos que tenga cada estado. Y por supuesto, ahora, como ya sabemos, el candidato Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos, tiene 264 votos, está a solo 6 votos de llegar a los 270, que es la meta para convertirse en un nuevo presidente de los Estados Unidos, con Trump en 214, muy lejos aún de ese monto. Pero, Damián, por favor, coméntanos cómo está respondiendo también el mercado en Argentina en medio de estas elecciones. Hemos visto que los mercados en el mundo han estado estables, han estado respondiendo muy bien. ¿Cómo está en Argentina la situación? Bueno, frente a lo que siempre representa las elecciones en Norteamérica, el día de la selección, mientras Wall Street responde arriba, el Nasdaq responde arriba, en la bolsa local las acciones argentinas han caído. La realidad que Argentina tiene su propio dinamismo en el funcionamiento de la distorsión que está generando su macroeconomía, y en definitiva creo que es como, no digo que sea un mundo paralelo, pero es una especie de satélite en forma paralela a lo que está sucediendo en las elecciones de norteamericanas, ¿no? Me parece que incluso creo que para Argentina tuvo más trascendencia o más expectativas la anterior elección, cuando ganó Trump en el año 2016. Macri iniciaba su gestión y había mucha expectativa respecto del vínculo bilateral, a pesar que en aquel momento Macri se había, direccionado por Hillary Clinton en aquel momento. Me parece que ahora estamos en una situación donde en Argentina la situación es vista con otra lupa, también seguramente por el cambio de gobierno, y lo único que podemos decir es que sí estuvieron teniendo buen comportamiento, pero ya lo tenían previamente en el mercado las acciones de empresas argentinas en el exterior, que son importantes, tanto Mercado Libre, que en el día de hoy estuvo a la suba sus acciones, y Globan también estuvo a las subas al alza en el día de hoy, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo ves si llegara a ganar Biden? Ya viste que Biden ya vino muchas veces a la Argentina, tuvo varios encuentros, de hecho con la expresidenta, hoy vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos creés que, a ver, cómo te puedo decir, las negociaciones para ingresar productos argentinos como los tan famosos limones o el biodiesel o, bueno, X productos, se podrían, allanar más ese camino? ¿O vos ves que la relación va a ser como Obama, que fue también distante y más, tomando distancia? Yo veo, primero analizo a dónde estamos parados. Tuvimos una gestión de Trump como presidente en la relación bilateral comercial con Argentina muy, muy autártica, muy independiente de los organismos internacionales. De hecho, Trump chocaba con la Organización Mundial de Comercio. Y tengamos en consideración que en su momento le subió los aranceles al acero y aluminio tanto a Brasil como a Argentina. Después le bajó los aranceles a la exportación de limones a Argentina. En marzo de 2018 había venido en aquel momento la directora del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, diciendo que no respondía hoy a ningún tipo de programa técnico del Fondo Monetario Internacional, y en mayo se termina consolidando un acuerdo en el cual Trump después tuvo mucha incidencia en el préstamo superlativo que tuvo Argentina, siendo el 61% de toda la deuda colocada, créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional correspondían a Argentina. Hoy veo una situación donde, en el caso de que Biden sea el ganador,
me parece que sí va a haber una diplomacia comercial que se perdió. Creo que Trump era muy unilateral en sus decisiones y me parece que tendríamos un Biden más vinculado a algo que intentó construir Obama. Y eso es el acuerdo transpacífico. El acuerdo transpacífico involucraba a varios países de América Latina. Argentina no entró en ese acuerdo. Y también vamos a ver si vuelve la diplomacia comercial, que Trump no la tenía, cuál es la posición de Argentina frente al resurgir de ese acuerdo transpacífico, y ahí tendríamos que ver qué posición toma Argentina, ¿no? Muy probablemente el presidente Biden podría, bueno, el candidato Biden de tomar la presidencia podría tornar, ya lo sigue haciendo presidente, no, podría tornar los Estados Unidos al Transpacífico luego de que Trump lo retirara, ¿no? Eso sería muy posible y además también un regreso al Acuerdo de París. Yo lo veo muy posible, Giovanni, pero muy posible que eso suceda. ¿Por qué? Porque también él formó desde el punto de vista diplomático, siendo vicepresidente de Estados Unidos, colaboró mucho para esa construcción. Sí. Creo que en definitiva ahí hay una situación también de choque que deberíamos ver entre lo que es ese acuerdo transpacífico, el grado de apoyo en materia de inversiones de Estados Unidos a América Latina, y creo que la gran piedra que va a quedar en la región se llama Claver Caron del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Si en caso de que gane Biden es una persona de Trump, y ustedes saben lo que pasó con la votación, fue muy dividida, y el Banco Interamericano de Desarrollo para la región es muy importante en materia de financiamiento para proyectos de estructura, digamos, de financiamiento al sector público, ¿no? Me parece que ahí le va a quedar a Biden una piedra importante para la región. No la veo que sea una persona hoy por hoy que haya logrado la legitimidad o el liderazgo suficiente para llevar al frente el organismo, y menos si Trump resultaría no ser electo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero como sabemos, la presidencia en el banco prácticamente fue digamos, impulsada o obligada de alguna manera por el gobierno Trump, porque existía un acuerdo, una tradición desde la fundación del banco en la cual el presidente tenía que ser latinoamericano, y pues esto cambió con la llegada de Trump. ¿Crees que con el ingreso de Biden a la presidencia, de ser así, pudiera retirarlo y llamar a nuevas elecciones para que ingrese un nuevo presidente latinoamericano, o lo dejaría mantener funciones y aprovechar la posición en la que se encuentra en ese momento? Si uno se deja llevar un poco por lo que fue la presidencia de Obama, creo que desde el punto de vista de la diplomacia, seguramente va a intentar retomar el acuerdo transpacífico y la relación con América Latina, y me parece que va a ser una figura muy débil para que pueda continuar Mauricio Claver Caron en ese organismo. Me parece que se va a ir debilitando lentamente. ¿Por qué? Porque tampoco era bien visto por Biden y digamos por lo que hoy podría llegar a ser el equipo del presidente. Entonces me parece que va a ser una figura que va a quedar absolutamente debilitada, y cuando eso sucede, teniendo en cuenta de que siempre la máxima autoridad del Banco Interamericano de Desarrollo estuvo a cargo de un latinoamericano, en definitiva los países de la región van a subirse a la idea que tenga Estados Unidos respecto al organismo, y obviamente es un socio participante pero muy importante, ¿no? Y Damián, ¿y con el Mercosur cómo crees que sigan las cosas? Entre Brasil, con Argentina, si querés lo podemos poner a Chile, bueno, no está dentro del Mercosur, pero está como socio. ¿Cómo pensás que podría llegar si llega a ser electo presidente Biden? Pues, ¿se podría abrir algún camino donde tengamos un poco de flujo, de mejor, mejor... Mejor las relaciones comerciales. Exacto. No, sí, y más que nada el tema de impuestos, o sea, bajar los impuestos para ingresos de ambos productos, tanto de Estados Unidos para acá y del Mercosur para los Estados Unidos.
Yo lo que veo es que en su momento el acuerdo transpacífico se generó justamente porque el Mercosur no avanzaba. O sea, no se podía avanzar en bloque en toda la región. Por lo cual la política norteamericana de comercio exterior, que encabezó Obama en aquel momento, fue relacionarse con aquellos países que estaban más proclives a una apertura comercial. Lo logró, esos países fueron Perú, fueron Chile, fueron Colombia, fueron Uruguay. Uruguay fue un gran beneficiado de esa relación, e incluso en la primera etapa de la gestión Trump fue muy beneficiado respecto de el intercambio comercial con Estados Unidos. Y yo creo que el Mercosur fue perdiendo estatus propio, básicamente porque cuando América Latina se dividió. Ustedes saben que a nivel ideológico hay como dos facciones en América Latina, desde el punto de vista de las ideas, de lo que tiene que pasar en materia comercial en la región. Está el Grupo de Lima y el Grupo de Puebla. Eso divide un poco la idea de lo que debería ser el comercio exterior. En el Grupo de Lima más proclive a una apertura comercial, al libre cambio. En el Grupo de Lima una relación más proteccionista, más sustitución de importaciones, menos injerencia de política, digamos, de injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, hay cierta contradicción porque hoy vemos que, por ejemplo, para esos países el crecimiento de la propia China en materia de importaciones y exportaciones, el crecimiento de la balanza comercial ha crecido notablemente. Si ustedes ven la balanza comercial argentina, los principales socios hoy son Brasil en primer lugar, China y en tercer lugar recién Estados Unidos. O sea que en definitiva China fue tomando posición en toda la región independientemente de cuál país sea el favorecido o no en materia de esa balanza comercial, ¿no? Recién lo teníamos al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y él decía y se lamentaba de cómo Argentina pierde la oportunidad de poder firmar un tratado de libre comercio con en la presidencia de Bush, aquí en Mar del Plata, cuando Néstor era presidente, Néstor Kirchner era presidente, y decía que perdimos ahí una posición estratégica y que no sabía si eso se volvería a repetir. ¿Vos qué crees? ¿Se podrá repetir en algún momento? Porque la verdad que con Macri, parecía que también se llevaba con Trump o que eran amigos, las familias y demás, pero nunca se vio eso, al contrario, como vos bien dijiste, le puso impuestos, le sacó el biodiesel, prácticamente. Yo tengo una posición respecto de lo que le pasa a Argentina, a diferencia del resto de América Latina, con la apertura comercial. El problema de Argentina es el costo impositivo. O sea, para Argentina, cualquier barrera arancelaria que le incorporen, le tenemos que sumar los costos impositivos a Argentina. Entonces eso lo deja siempre muy por fuera de la posibilidad de abrirse al mercado, porque en definitiva ya el costo argentino es muy amplio, muy grande, y si tiene que ceder en materia de aranceles, siempre termina generándose un proceso de destrucción de su propia industria, de su propio comercio. Pero no es por la apertura comercial, sino que justamente por el cerrazón impositivo que genera la presión tributaria que hay sobre el propio agente económico. Cuando el año pasado se había cerrado el acuerdo con la Unión Europea, y esto es un dato para que lo tomen como parámetro de lo que pasa en Argentina, hay un analista sudafricano muy importante que hizo un estudio sobre el costo logístico de todos los países del mundo respecto del Producto Bruto Interno, de todos los países. El promedio de la Unión Europea era el 7%. En el caso de Argentina era el 20% de lo producido. O sea, solamente el costo del logístico de distribución en Argentina es el 20% de lo que produce para exportar. Imagínense que es una barrera. A eso le tenemos que sumar el costo impositivo. Por lo cual, en definitiva, Argentina claramente tiene que ir a ese proceso, pero no lo puede hacer si no baja la presión tributaria porque lo deja afuera del mercado a la propia industria local, a los propios agentes económicos locales. Y este debate no es que se viene dilatando, ya lleva décadas de presión tributaria y pérdida de productividad y competitividad en ese sentido. Hoy Argentina vuelve a sucederle lo que le viene sucediendo hace años y en forma cíclica, que vuelve a ser competitivo porque se devalúa su moneda respecto de la divisa norteamericana. O sea, Argentina hoy vuelve a estar mucho más
barato y económico para transar bienes y servicios, pero no porque ha generado un proceso de ingeniería de costos, de mejora de la productividad con incorporación de bienes de capital y mejora de su ingeniería tributaria también, ¿no? Sí, igual ahí te agrego que es barato, pero también es caro a la vez, justamente. Y vos ahí me corregirás si no es así. Las pymes argentinas prácticamente tienen, si contamos todos los impuestos, casi 160 impuestos, prácticamente aproximadamente, y capaz que a grosso modo, depende obviamente qué pyme, qué empresa mediana pague, pero es muy caro, es muy oneroso. Es barato para los de afuera, pero caro para los de adentro. Claro, caro para los de adentro. Sí. Sí, Giovanni y Lionel, hay un informe del Banco Mundial que muestra que una empresa en Argentina, si tuviese que pagar todos los impuestos que el Estado le demanda, estaría pagando el 105% de ganancias, o sea, estaría pagando más de lo que termina ganando la propia empresa. Es inédito eso, es un informe del Banco Mundial, ¿no? La fuente es así, parece loco, pero si una empresa en Argentina tuviese que pagar todo lo que el Estado le exige, estaría pagando más de lo que terminaría ganando. Una locura lo que pasa en nuestro país. Por eso hay un alto nivel de informalidad, ¿no? Hay un 40% de informalidad respecto del producto de nuestro país, porque justamente la presión tributaria es enorme. Y aquellos que viven en la formalidad, la realidad es que no pueden ser competitivos para transar bienes y servicios libremente con el mundo, como el mundo incluso lo exige para abrirse al comercio. Y reitero, yo soy una persona que piensa que abrirse al mundo permite también competir, exigirse y de alguna manera mejorar la productividad y competitividad porque el mercado es eficiente en ese sentido, ¿no? Sí. Y ya para concluir, dirías que Latinoamérica se beneficiaría mucho más de una presidencia de Biden que una reelección del presidente Trump. A mí me parece que América Latina y sobre todo los países que tienen que ver con este acuerdo transpacífico claramente se beneficiarían de una asunción de Biden como presidente de los Estados Unidos. Sin ninguna duda, creo que si bien la relación de Trump fue unilateral, no se actuó en bloque, no se actuó a nivel regional. Incluso tengo ciertas dudas de qué pasaría con la relación con Brasil, ¿no? Brasil que casi ha sido socio ideológico en la relación, ¿qué pasaría la relación con Biden? Y ahí me preocupo por Argentina propiamente, porque si yo le digo que Argentina, el principal socio comercial, es Brasil, de alguna manera también estamos dependiendo de lo que pase con la relación comercial con la asunción de Biden, sabiendo que la relación con Trump sí ha sido muy buena con Bolsonaro, que tiene mucha simpatía a nivel ideológico y también en materia de tratados comerciales y nivel de intercambio, ¿no? O sea, vos lo que decís es que, claro, Argentina depende tanto de Brasil como también, bueno, de los Estados Unidos prácticamente, porque si Brasil, no sé, se pelea o sea, se frustran las negociaciones con los Estados Unidos, obviamente que nos impacta de lleno también a nosotros. Absolutamente. De hecho, el 50% de las exportaciones industriales a Argentina, más del 50% pasan por Brasil. Así que imagínate lo que implicaría que haya un retroceso en materia comercial con Brasil. Y ahí tengo la disyuntiva, no es solamente la posición que tome Biden, sino la posición que tome Bolsonaro, porque Bolsonaro, lo podemos ver, tiene esa postura también de autarquía, de autonomía, de falta de diplomacia. Entonces, quizás también sea perjudicado el propio Brasil por no ceder ante esa situación en el caso que Biden sea el presidente de los Estados Unidos. Incluso me atrevo a decir de que no sé qué pasaría en la relación de Brasil con otros bloques comerciales con los que participa, como el caso de Sudáfrica, Rusia. Ustedes saben que participa en un bloque muy importante de Brasil. Tampoco sé qué podría llegar a pasar en ese sentido, ¿no? Y te hago la última para cerrar. ¿Y cómo ves la negociación de los bonos argentinos? Mal, la veo mal. La Argentina ha pasado por una situación de haber negociado
con los acreedores. Uno pensaba que luego de eso los bonos retomarían al alza, que estaríamos en un mercado al alza permanente, con optimismo, ya intentando cerrar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, incluso bajando el riesgo país, que había llegado a los 11.000 puntos, a los 1.100 puntos y hoy está casi en 1.500. Creo que retomar nuevamente la confianza después de esa herida solamente lo permitiría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde tenga como contraparte un sendero de equilibrio macroeconómico. Me estoy refiriendo a una política monetaria y fiscal solvente para Argentina que hoy no la tiene, oscila permanentemente, ¿no? Me parece que es fundamental volver a ganar la credibilidad y confianza. Creo que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede llegar a colaborar. ¿Y se cierra el acuerdo, decís, o no? Veo a un ministro de Economía que estas últimas 3 semanas ha tomado decisiones importantes en esa materia. Veo un ministro de Economía que incluso de lo incorporado en el presupuesto 2021, Argentina terminaría este año con un déficit fiscal del 8%. El presupuesto dice 4,5% y las últimas horas han anunciado que lo bajaría al 3,8%, que habría un esfuerzo fiscal de disminución del déficit fiscal aún más profundo, que ya no se financiaría con emisión, sino colocando deuda en pesos en el mercado e intentando adelantar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a los efectos. Y esa me parece la estrategia, es que lleguen fondos frescos por parte del Fondo Monetario Internacional, bajar el riesgo país y poder salir nuevamente a buscar deuda de los mercados internacionales. Me parece que es un recorrido muy ambicioso para hacerlo en el corto plazo, pero sí me parece que es un recorrido que en el tránsito le puede llegar a despejar las dudas que ha tenido Argentina posterior a la negociación con los acreedores externos. O sea, ahí ganó credibilidad y la diluyó en 2 o 3 semanas posteriores, ¿no? Muchísimas gracias, Damián. Esperemos también tenerte nuevamente, porque la verdad es un placer escucharte. Un placer, Giovanni, un placer, Lionel, y esperemos que tengamos los resultados de quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, y con algo que sí me levanté hoy a la mañana pensando que iba a suceder y terminó sucediendo, que Trump, cual sea el resultado, iba a pedir un conteo de votos. Me imaginé que esto iba a terminar así, juro que me imaginé que iba a terminar así, y así va a terminar. Mirá, ayer Giovanni, fuera del aire, nos decía exactamente lo mismo, y hoy nos dijo que en Pensilvania, ¿no? Giovanni, corregime si es así. ¿Pensilvania o que es cuando el viernes se abren los votos? Así es. O sea, hasta el viernes calculamos que se puede demorar la elección, pero bueno, esto es... sí, los resultados recién de Pensilvania todavía se van a abrir el día viernes por ley, porque hay una ley que lo está restringiendo, y que y justamente estos votos que están detenidos son los votos del correo que son mayoritariamente demócratas, así que podría voltearse justamente Pensilvania al color azul, beneficiando también al presidente Biden, aun cuando podría ya ganar tan solo con los votos de Nevada, que ya muy pronto también los ganaría y llegaría a los 270. Muchísimas gracias, Damián. Un placer tenerte. Igualmente, chicos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, fue Damián Dipache, la verdad que un lindo análisis hizo un poco de lo que es Argentina, de la economía, también un poco de la perspectiva de las elecciones. Bueno, viste, es como que muchos, pensaban, de hecho, él dijo algo que es verdad, Bolsonaro es el Trump de América Latina prácticamente, por cómo así como Boris Johnson, el de Europa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que ver, y dijo algo muy interesante, que hay que ver si Biden es presidente, cómo lo toma Bolsonaro y la relación entre Brasil y los Estados Unidos, porque lamentablemente, es verdad, como Argentina depende de Brasil, porque es nuestro socio principal en comercial, obviamente. Así que hasta se podrían ver la economía de Brasil, ¿cómo se llama? Debilitada, se podría decir, si Bolsonaro no, o lleva una mala relación con si Biden es presidente.
Y la verdad que bueno, son obviamente especulaciones, o sea, hipótesis más que nada, que se podría llegar a dar, esperemos que no, porque justamente la idea es que haya una paz, se torne una paz, y que ambos países, sigan con el comercio, obviamente. Claro, y bueno, tanto a los Estados Unidos como a Brasil le conviene desarrollar la relación comercial, abrir paso. Más me preocupa una posibilidad de un debilitamiento de las relaciones en el Mercosur, si es que el resto de los países quisieran seguir a Brasil en un ingreso, en un acercamiento con los Estados Unidos. Eso es un poco más preocupante, creo yo, al menos desde mi punto de vista, porque podríamos ver de repente un resquebrajamiento del Mercosur, si así sucediera, que no se llegue a eso, ¿no? Tal cual. Pero bueno, llegamos al final, Giovanni, al final del programa. Nos reencontramos el viernes, esta semana bastante agitada, bastante... El viernes regresaremos con más información también sobre las elecciones, porque, como dije ya, en Pensilvania se abrirán los votos, así que podremos seguir también conversando un poco más sobre los resultados que se darán el día viernes. Muy probablemente ya para esta fecha ya sepamos si es que el candidato Biden es presidente de los Estados Unidos, dado que Nevada podría darle los votos suficientes para convertirse en el presidente, y más los votos de Pensilvania ya superaría más allá del límite necesario para ser presidente, ganaría ya con 290 votos muy probablemente, y con los votos, y si es que se cambiara como digo, el color de Pensilvania al azul, muchos de estos posiciones o puestos en ambas cámaras irían también para el Partido Demócrata, lo cual los beneficiaría y les daría ambas cámaras. Entonces, queremos escuchar también qué es lo que ustedes piensan respecto a eso. Es posible que... Hablando de eso, Giovanni, perdóname que ahí te interrumpa, pero tenemos el resultado de las encuestas. Los demócratas ganarán en ambas cámaras y la presidencia. Por sí votaron hay un 56% y el no un 44%. O sea que ganó obviamente el sí. Pero bueno, vamos a ver. Muy cerca también, ¿no? Casi como estas elecciones, muy cerca. Muy cerca, es verdad. Y es verdad lo que decía el ex ministro de Economía. Y con esto, si querés, ya cerramos. Que como se anunciaba que Biden iba a ganar por muchos más votos, y la verdad que está muy peleado. Así es. Ha sido muy parejo desde un inicio, pero por supuesto, una vez más, todavía tenemos muchos votos por contar, a pesar de que ya se está estamos ya casi en los finales, ¿no? Ya en el tiempo final ya casi todos los votos contados, pero todavía existen muchos votos por contar. Son más de 600.000 votos en Pensilvania que están por contar. Existe una diferencia en Pensilvania de tan solo 155.000 votos, así que si es que se sabe que hay una mayoría, o podemos asumir que hay una mayoría en estos votos por correo que son demócratas, podríamos ya tener claro o poder asumir que es muy probable que vaya a cambiar Pensilvania a una mayoría demócrata y darle todos los votos necesarios. Está bueno por aclarar por qué se piensan que la mayoría son demócratas, porque no nos olvidemos que Trump invitó a ir a votar, que no había ningún tipo de problema de forma de contagio ni nada. En cambio, los demócratas votaron prácticamente todo por correo. Entonces, es por eso que se presume que la mayoría van a ser los votos demócratas. Y lo podemos confirmar viendo cómo se han ido dando los resultados. En un inicio, cuando se contaban los votos presenciales, siempre había una mayoría republicana. Se pensaba que el presidente Trump iba ganando, pero conforme iban contándose los votos, luego conforme iban llevando los votos por correo, fue cambiando los colores y volteándose los colores en los diferentes estados, cambiando totalmente la perspectiva. Entonces eso confirma esta tendencia que se esperaba que vaya a suceder y que se repetirá en Pensilvania el día viernes. Tal cual. Así que bueno, Giovanni, nos encontramos, el viernes. Así es, regresamos el día viernes a las 6 de la tarde. Ahora hemos cambiado la hora. Recuerden que en los Estados Unidos ya cambiamos la hora. Estamos ahora a las 6 de Washington, 6 de Lima, por supuesto 8 de Buenos Aires, trayéndoles más información, con más noticias
en resumen semanal, como todos los viernes, Lionel desde Buenos Aires, yo desde Washington, D.C., para todos ustedes. Que el viernes tengamos ganador, ¿no? Ya sepamos. Esperemos que el viernes sepamos quién gana. Esperemos que así sea. Así que crucemos los dedos, envíanos sus comentarios, síganos en YouTube, Facebook, LinkedIn, en todas las plataformas. Estamos ahí muy pronto en TikTok, si lo desean. No te lo bloquean. Comentarios y que estemos en TikTok y ahí estaremos. Así que no te lo bloquean de los Estados Unidos. hasta la próxima. Hasta la próxima.